encuentro de hoy le hemos puesto, ¿no?, trayectorias escolares en cuidado, y partimos de pensar en esta imagen que trajimos la semana pasada, vinculada al corazón, ¿no?, del trabajo que hacemos en la escuela, a cómo la enseñanza nos convoca, ¿no?, a pensar en el centro el trabajo pedagógico didáctico, y hoy lo que queremos es poder conectarnos, escuchar el palpitar de ese corazón en clave de poner en discusión y en clave de análisis los sentidos del aprendizaje. Entendemos que en la cancha que estamos jugando, las propuestas de enseñanza adquieren relevancia y significatividad si ponemos en el centro la pregunta por el aprendizaje y los sentidos. Y en este marco es que en esta cancha que vamos pensando, las posiciones, las tramas y cómo construir las estrategias, ¿no?, las jugadas para afrontar este tiempo, es que hoy vamos a pensar en las jugadas de los estudiantes, en aquellos movimientos que esperamos que hagan, pero también que tenemos que entender en el marco de qué es aprender y qué es aprender en la escuela hoy. Para ello vamos a empezar con el concepto de trayectorias, que es la primera palabra que aparece en nuestra charla, para entender cómo esta categoría conceptual, que ya es conocida, nos plantea claves disparadoras a lo largo de toda la charla. Bien, cuando pensábamos y definimos algunas cuestiones para este encuentro, decíamos, bueno, hasta acá fuimos realizando este pasaje por revisitar y repensar el rol, la posición, el trabajo del director, la directora, y eso también es concebido como una trayectoria, ¿no? Como un recorrido que uno va haciendo con distintos itinerarios, ¿no? Digo que esta categoría, que es mucho más amplia seguramente que lo que nosotras estemos abordando en el encuentro de hoy, pero sí nos permite traer algunas pistas para reconocer desde el trabajo del director, de la directora, pero a su vez pensar en cómo acompañar a la comunidad docente y finalmente pensar todos en conjunto en las trayectorias de aprendizaje, en las trayectorias escolares de quienes son nuestros estudiantes. Por lo tanto, nos parecía pertinente. Hacemos esta salvedad también porque quienes así lo gusten pueden ahondar un poco en el marco bibliográfico, lo que nos permita a nosotras pensar y desde dónde estamos partiendo para hablar de trayectoria, que justamente con Flavia Terigi, una autora conocida y reconocida para todos quienes estamos acá, que ella aborda y ha sido la que ha desarrollado más ampliamente esta categoría. Fíjense que nosotros acá traemos esta cuestión de itinerarios, recorridos, ¿no? Pero también estamos incorporando la clave para entender esas trayectorias que implican las historias de vida. Y acá este tiempo nos ha mostrado no solamente historias de vida, sino que hemos entrado por momentos con nuestras propuestas, nuestros saludos y todo, a las vidas de esos sujetos que hoy están aprendiendo, ¿no? Y también una tercera cuestión que es sumamente relevante es entender que estas trayectorias son vistas, son analizadas, comprendidas y pensadas en el sentido de que sobre quiénes y desde quiénes estamos pensándonos es desde sujetos que están en las instituciones, ¿sí? No es que nos metemos a hablar de la vida de los niños y las niñas en un conjunto y haciendo un como si supiéramos de todo, sino que reconocemos a los sujetos que habitan nuestras instituciones y reconocemos allí los itinerarios y los recorridos posibles. En este sentido, pensábamos que así como hemos hablado que la posición, el trabajo del director, del equipo directivo, invitó en las primeras dos charlas a revisitar esta posición desde la cual se ubicaban, ¿se acuerdan cuando decíamos también armando algunas jugadas, triangulando con otros, avanzando para no descuidar la enseñanza? Hoy estamos pensando que esta recorrida, ¿no? Fíjense que una pelota que se dispara, que se patea, tiene una trayectoria, ¿no? Y que todas las trayectorias de las que vamos haciéndonos eco de nuestro rol directivo, nos implican necesariamente de reconocer cuáles son las posiciones, ¿sí? Cuál es el lugar desde el cual están transitando
nuestros estudiantes sus propias trayectorias de aprendizaje. Y traemos dos cuestiones más para pensar a esas trayectorias. Una tiene que ver con el cuidado. Y fíjense que ponemos cuidado así entre signos de pregunta, no porque dudemos si ponerlo o no, si hay que cuidarlas o no, o si termina siendo una competencia o algo que le incumba a la institución escolar. Creemos genuinamente que es posible realizar prácticas de cuidado. Por lo tanto, en lo que hacemos énfasis es que en el cuidado que traemos aquí, en el título de la charla del día de hoy, no implica un cuidado asistencialista, un cuidado que mira al otro como desprotegido, un cuidado que reconoce a un sujeto que por ser niño o niña ya es vulnerable, sino que es un cuidado que nos obliga, nos acusa a nosotros, adultos de la institución, a generar, a proponer, a sostener y a acompañar las prácticas que consideramos de cuidado dentro de nuestra institución. Y las pensamos de cuidado reconociendo primero las diversidades con las que trabajamos a diario, ¿no? Justamente en este contexto de aislamiento, que en algunas zonas es más profunda que otras, en el caso de Neuquén Capital, por ejemplo, que muchas veces vamos incluso transitando en distintas fases de lo que va implicando este aislamiento, y en otros lugares con otras diversidades, pero hablamos de cuestiones profundas cuando pensamos en la diversidad en estas trayectorias de aprendizaje. Y desde acá queremos invitarlas a que puedan realizarse preguntas a lo largo de toda la charla, de ir llevando las preguntas al plano de, bueno, a ver, ¿cuáles son las trayectorias con las cuales estamos trabajando desde nuestra escuela? ¿Qué prácticas de cuidado hemos generado? Así como en el encuentro anterior les decíamos, ¿cómo acompañamos el trabajo docente? Bueno, ahora estamos trayendo una cuestión mucho más potente, que decimos, ¿qué prácticas de cuidado generamos y sostenemos para esta comunidad de estudiantes, ¿no? Este conjunto de estudiantes. Y acá otra cuestión que nos resonaba es pensar a las trayectorias como procesos de formación. Y como todo proceso, no implica necesariamente algo que inicia acá y sabemos dónde va a terminar. Sabíamos dónde termina la primaria por una cuestión cronológica, por una cuestión cíclica, ¿no? Que uno reconoce y dice, bueno, esto tiene un periodo, acá termina, y cruzan el patio en algunas ocasiones, en otras la calle, y se van a otro nivel, ¿no? Acá hablamos de procesos de formación que tienen que tener un sentido más allá de la escuela primaria. ¿Sí? Uno no puede pensar que el aprendizaje de estos niños y estas niñas se va a reducir solamente a el año que estén conmigo o a los 7 años que estén en la primaria, sino que implica un impacto, ¿sí? Y un sentido más profundo de aprendizaje con el que sí podemos llegar a trabajar. Y traemos dentro para relacionar, ¿no? Dentro de lo que implican las prácticas de cuidado, en términos del aprendizaje, traemos para recordar, ¿sí? Aquella vieja analogía con el efecto Pigmalión, ¿no? Que refiere precisamente a esta sucesión de creencias que desencadenan en acciones, ¿sí? Y por ende en cuestiones casi como las profecías autocumplidas, ¿no? Cuando uno dice, no sé si recuerdan, y si creo que la mayoría estuvo la charla pasada, cuando yo decía, y si volvemos a la escuela y nuestros niños dicen, ay, señor, yo no aprendí nada, ¿no? ¿Cuánto de eso hoy ya lo estamos creyendo? ¿Desde qué lugar en este efecto Pigmalión, ¿no? ¿Desde dónde nos estamos posicionando? ¿Qué creemos realmente en relación al aprendizaje que se está dando? ¿De cuáles son las trayectorias reales de aprendizaje de nuestros estudiantes? ¿Y qué acciones concretas vamos haciendo para que eso suceda, ¿no? Cuando hablamos de aprendizaje acá, nos van a escuchar decir en varias oportunidades la palabra sentidos, ¿sí? Ninguna acción carece de sentido. Incluso aquella de la que quizás no nos querramos hacer cargo, aún esa misma, ¿sí? Desde su silencio, desde su no planificación, desde su no ser pensada, aún en sí misma tiene un sentido. Y acá hablamos de que esos sentidos que les otorguemos a estas trayectorias de aprendizaje tienen que estar mirando, apuntando como ese dardo ahí al medio, tienen que estar
apuntando a las condiciones reales en las que hoy suceden el aprendizaje. Y cuando hablamos de condiciones reales, no estamos remitiéndonos a los recursos disponibles del otro, sino a las condiciones a las que sí podemos generar, a las que sí podemos crear, inventar desde nuestras propuestas de enseñanza. ¿Para qué? Para que este efecto Pygmalion se corte en esta seguidilla de creencias y de rótulos que vamos armando, ¿no? Y para que cuando vayamos a la práctica me refiero a la presencialidad, ¿no? Estamos en la práctica, pero cuando vayamos a las aulas en la presencialidad, no digamos, viste, yo sabía que esto iba a pasar, los pibes vinieron y no saben nada, ¿no? Eso sería como lo peor, porque sería una sucesión de cuestiones que estamos reforzando todo el tiempo de un pensamiento que va hacia otro. Si nosotros depositamos solamente la responsabilidad del aprendizaje en los estudiantes y en las estudiantes, nos estamos corriendo de un trabajo que venimos construyendo ya hace mucho tiempo en relación a que lo más genuino y lo que alberga el mayor sentido de lo didáctico y lo pedagógico está puesto en las propuestas de enseñanza, que fue lo que estuvimos trabajando en el encuentro anterior. Entonces, para partir, ¿sí?, con estas tres cuestiones nos parecía interesante reconocer la pertinencia de las trayectorias diversas y en un sentido de proceso de formación, implicarnos en las prácticas de cuidado para generar otros sentidos, no nuevos sentidos, sino otros sentidos respecto a lo que ya venimos abordando hasta aquí. Como bien decís, este es el encuadre que nos permite en algún punto unir, conectar, ¿no? La charla de la semana pasada con la que nos convoca en este encuentro, ¿no? Teniendo en cuenta que estas condiciones reales que Micaela refería son condiciones didácticas de sostén y de anclaje para que los aprendizajes puedan tener lugar. Entonces, cada vez que hoy pensemos en los sentidos del aprendizaje, necesariamente van a venir preguntas respecto al cómo que nos convoca la didáctica para pensar, ¿no?, caminos, estrategias, acciones que desde la enseñanza podemos hacer para brindar este acompañamiento en términos de cuidado a las trayectorias. Y creo que en esto el concepto de trayectoria nos permite una visión más amplia del aprendizaje, entendiendo, ¿no?, una mirada retrospectiva respecto a qué aprendizajes esos estudiantes que hoy tenemos traen, que han construido, y prospectiva, considerando qué tenemos que preparar en términos, ¿no?, de aprendizajes, de anticipaciones, en relación a una trayectoria que Micaela dijo recién, ¿no? No se agota en el recorrido por lo escolar, sino que también contempla otros espacios educativos en donde se aprende, no con las lógicas o los mecanismos de lo escolar, pero que nos acompañan a lo largo de toda la vida. Y en este marco es que nos vamos a introducir en la idea de sentidos y en poder pensar cuáles son los sentidos asociados al aprendizaje escolar, teniendo en cuenta que seguramente en nuestra formación y a lo largo de las actualizaciones o formación continua, hemos leído mucho respecto a las teorías de aprendizaje y entendemos que son necesarias, pero por momentos no resultan suficientes para entender el contexto que hoy tenemos y el sentido de aprender hoy, no solo en pandemia, sino en relación a una nueva cultura de aprendizaje que también estamos transitando, acompañando a los niños y a las niñas, ¿no? Sí. Y en esto nos parecía como sumamente relevante hacer como un repaso, ¿no?, de qué entendemos y qué hemos entendido habitualmente en las instituciones acerca del aprendizaje, que no es cualquier aprendizaje, sino que es un aprendizaje escolar, que estamos trayendo una primera referencia que nos permite comprender que, por lo tanto, ese aprendizaje escolar sucede, ¿sí?, en un marco que está institucionalizado y regulado, ¿no?, como primer característica. Uno reconoce que ese aprendizaje tiene una contextualización en términos de entenderlo dentro de una institución, pero a su vez tiene como una primer característica de incoherencia, podríamos decir, que cuando lo concebimos como institucionalizado y regulado, a su vez se descontextualiza del entorno, ¿no? Uno ya sabe, un niño, no sé, pongo la referencia que utilizo siempre, cuando van a pasar a cuarto grado, mínimamente la mayoría de los niños tienen una noción de lo que ahí van a aprender.
pueden pasar los años históricamente y ellos saben, tienen una idea de qué es lo que sucede en cuarto grado, ¿no? O que si ya van a tener 2 maestras. Hay una idea como de descontextualización de ese afuera, cosa que hoy no estamos pudiendo tener. Hoy al contrario, ¿no? Estamos más contextualizados que nunca. Se realiza en un grupo clase, que con todas las características, y acá hay muchos autores y autoras que lo definen, la característica subjetivante que tiene el grupo clase sobre el proceso de aprendizaje es muy fuerte, ¿no? Uno podría decir que acá empezamos a ver algunas de las bondades de comprender el aprendizaje escolar, porque sí resuelve y resuena en muchas trayectorias educativas que dentro de ese grupo clase incluso se van delineando con distintas características. Hay niños que logran, ¿no?, como amalgamar algo distinto y trascienden, podríamos decir, a los siguientes años o a los que se espera de ellos en la escuela, pero hay otros que en el mismo grupo clase encuentran sus propias dificultades, ¿no? Y es una característica de ese aprendizaje escolar. Por lo tanto, lo que se va dando es como una sintonía constante y a veces se desintoniza eso, y que tiene que ver con lo que se negocia y lo que se intercambia en el aprendizaje escolar. ¿Qué negociaciones tenemos respecto a los propios intereses de los niños, ¿no? Se va negociando, pero a la vez se los va intercambiando por cuestiones que son acreditables. Entonces, vamos haciendo como esa negociación todo el tiempo, incluso les decimos a los chicos, esto te va a permitir hacer tal cosa, o si aprenden esto el año que viene les va a ser más fácil estar en la secundaria, cuando les decimos a los que están en séptimo, siempre bajo la negociación y el intercambio, casi como entendiendo de que ese aprendizaje escolar como si se pudiera medir, ¿no? Y ustedes me dicen, claro que se puede medir. Hay muchísima práctica en relación a la acreditación que nos está resonando acá. Y fíjense que hay una idea también que nos trae la evaluación y el control, y que son esas prácticas de supervivencia que van aprendiendo los niños y las niñas desde que están escolarizados. Aprenden a sobrevivir a la forma de lo escolar que está representada en el aprendizaje escolar, en esa práctica que van viviendo como cotidiana, ¿no? Y por último, esta cuestión de la organización, ¿no?, de las tareas y las formas en las que sí se participa en la escuela, pero a la vez no solamente los niños, sino las formas en las que participan los docentes, y una responsabilidad directa en las formas que sí se les proponen a los estudiantes, que vienen de parte de los docentes y de una escuela, ¿no? Una escuela que piensa y genera las propuestas de enseñanza para que ese aprendizaje suceda. Hacemos este recorrido porque entendemos que hay un sentido de aprendizaje escolar puesto ahí, que hay prácticas reconocidas, que hay prácticas que están como implícitas y hay otras que están explícitas, y que son las que hasta acá podríamos decir son una continuidad, ¿no?, de un año a otro, donde uno no se vuelve a replantear si habrá que regular el aprendizaje, si habrá que establecer criterios de selección de contenido y cómo lo abordamos y cómo se acredita, ¿no? Hemos pasado incluso en este tiempo por discusiones tipo. Pero esto podríamos decir que es como el gran paquete de la continuidad, ¿no? Lo que nos termina resonando y decimos, bueno, esto lo encontramos. Ahora fíjense que tenemos la posibilidad acá de mirar, ¿sí?, y de juntar todo esto, como quien dice, bueno, me voy a juntar todas estas características y me voy a pensar en lo emergente y lo flexible, entendiendo que esto nos permita revisar y repensar el aprendizaje de manera más explícita, ¿no? Quizás es importante destacar, Mica, que del aprendizaje escolar hay algunas conclusiones que podemos sacar respecto a las concepciones de aprendizaje, ¿no? Como a grandes explicaciones que vamos encontrando. La primera es que el aprendizaje no es automático. Todo lo que dijiste vos habla de procesos, ¿no? De algo que lleva tiempo en términos de procesamiento, de reflexión, de interiorización, ¿no? La segunda cuestión es que también la práctica nos muestra que aprendemos gracias a los docentes, pero también a pesar de ellos, ¿no? Y acá podrá volver a la mente alguna vivencia de algún docente que hemos padecido, pero que podemos recuperar algo de esos aprendizajes que allí tuvieron lugar, ¿no?
La cuestión es también que vemos que de los aprendizajes escolares hay muchas resistencias, hay aprendizajes que quedan, pero hay otros que parecerían olvidarse rápidamente. Entonces, la cuestión ahí de cómo los aprendizajes a veces también tienen laguras, errores conceptuales que se arrastran en el tiempo, subyace de esa mirada. Esta cuestión de que el gran desafío está en la transferencia, y eso no es una tarea sencilla, ni de acompañar, ni de guiar. Y por último, esta cuestión de que no basta con tener ganas de aprender, ¿no? Sino que cuando hablamos de aprendizaje y de aprendizaje escolar, entendemos que tiene que haber ciertas condiciones contextuales e institucionales para que el mismo tenga lugar. Y esto nos lleva a esta segunda columna que está en el margen derecho, y es que quienes estudian hoy el aprendizaje, hablando de lo que pasa en los contextos escolares, y por fuera de ello, sacan algunas conclusiones que nos hacen entender que no es que aprendemos distinto, no es que los chicos ¿no? nacen ahora, diríamos, con antenas más activas y que entonces chupan la información más rápido. No, lejos de esas miradas, ¿no? que están más cercanas al sentido común, entendemos que hoy hay otras condiciones del contexto que hacen que haya una nueva cultura del aprendizaje. Y esto es relevante entenderlo poniéndolo no como enfoque del contexto de que estamos en una sociedad de la información y que el acceso a esa información, aunque no en todos los casos, es mucho más accesible, factible, ¿no? De que tengan nuestros niños y nuestras niñas. Y que ahí el trabajo del aprendizaje está centrado en la construcción de conocimiento, ¿no? Yo siempre remito y vuelvo a esta situación de rememorar cuando mi madre compraba, ¿no? las enciclopedias y que esperábamos a que llegue una y que ahí estaba la fuente de información necesaria para el contexto escolar, pero también para aquello que necesitábamos para la vida cotidiana. Y hoy, ¿no? vemos que el acceso, la multiplicidad, la cantidad de información es lo que abunda, pero la posibilidad de con ella construir conocimiento se plantea como un desafío al aprendizaje. Y entre las características, ¿no? que hoy se destacan, que sobrevuelan, ¿no? para poder entender cómo se aprende, está la idea esto de un aprendizaje omnipresente. Y esto no significa que aprendemos en todo lugar y en todo espacio o tiempo, sino que se presentan mayores cantidades u oportunidades de poder tener contacto con la información. Por lo tanto, esta necesidad de poder pensar el aprendizaje contextualizado parecería por momentos llevarnos a pensar que algunas barreras que marcaban fronteras o límites hoy parecerían en una cultura propia de una sociedad de la información estar más diluidas. La otra cuestión habla de un aprendizaje justo a tiempo, y esto tiene que ver con la capacidad de los sujetos de seleccionar, jerarquizar o priorizar aquellos aprendizajes necesarios de aquellos que son accesibles, ¿no? Esta idea de como poder, en esta cuestión de hacer clic y abrir ventanas, reconocer cuáles son aquellas que me importan, que me interesan, que me motivan y que algo ahí me convoca a tener una experiencia de aprendizaje. Por lo tanto, vemos que en esa multiplicidad los sujetos hacen elecciones, y esas elecciones están muy pegadas a las necesidades, o como dijimos la semana pasada, a esos intereses de época. Hay fíjense, una nueva mirada centrada en la idea de un aprendizaje pluricontextualizado, ¿no? Pensando en esto de lo masivo, de las cantidades, de las velocidades de esos aprendizajes, hablamos de los contextos. Y aquí sí tiene que ver, ¿no? De aprendizajes que son versátiles, que por momentos nos hablan, ¿no? De saberes que adquirimos que son genéricos, pero que a su vez articulan aspectos propios del contexto, situacionales, que tienen que ver con lo social, lo cultural y lo político de cada lugar donde el aprendizaje se desarrolla. Y en este marco entendemos que hay algo, y ya las bibliografías nos lo muestran, las experiencias, las investigaciones, ¿no? que si bien la escuela, ¿no? nos marca la potencialidad, como dijo Micaela, de lo grupal, el desafío está en que ese grupo, el aprendizaje, se genere en red, que esa red implique relaciones de articulación, de complementación, de complementariedad entre los sujetos, donde se aportan entre sí, ¿no? Lejos de las relaciones de competencia o de rivalidad, el aprendizaje en red viene a poner en valor la idea de la colaboración, de la co-construcción conjunta de aquellos saberes
que necesitamos para transitar este tiempo presente, sabiendo que el presente es la certeza que por lo menos hoy podemos tener. Y en este marco, ¿no? El sentido subjetivante, ¿no? Esta pregunta que venimos haciendo en los encuentros, ¿para qué aprender? Vuelve a conmover la idea de que cuando aprendemos no solo cambiamos, sino que hay algo del orden de la construcción de la identidad que se pone en movimiento. Identidades que no son fijas, identidades que son móviles, que nos permiten repensarnos quiénes queremos ser, qué hacemos, por qué lo hacemos, y en ese marco, cómo los otros contribuyen a tomar esas decisiones que son identitarias. Estamos atravesados por el contexto, es una de las premisas que orientan o guían a pensar el aprendizaje hoy. Ahora la pregunta es cómo ese contexto nos interpela a poder crecer, desarrollarnos, diríamos, y a poner en juego algunas categorías que también preocupan cuando hablamos de aprendizaje, como es desarrollo y maduración, es parte, ¿no?, de los retos de un aprendizaje que hoy plantea condiciones diferentes en las cuales el mismo tiene lugar. Por lo tanto, es importante, me parece, contraponer esto que Micaela planteaba del aprendizaje escolar con los aprendizajes en estos tiempos, ¿no? Pensando, fíjense cómo tiene la imagen, qué de todo esto de lo escolar hoy nos ayuda como lente a mirar estas formas de aprender en situación, ¿no? Cómo hay continuidades que hablan de aquel núcleo duro de la escuela, pero que de formas de sostén y de andamiaje, de las maneras de aprender, que hoy las vamos vinculando o articulando o poniendo en cuestionamiento a la luz de estas características que parecerían ser novedosas, pero que hablan de un nuevo tiempo de aprendizaje. Nos preguntamos por la continuidad, pero también nos preguntamos, ¿no?, por las oportunidades didácticas que nos da pensar el sentido de los aprendizajes. Como planteamos como imagen bien relacionadas, pero con sentidos, ¿no?, que orientan a cómo hay algo que podemos seguir tomando para pensar, pero cómo hay algo que ponemos en proyección, como dijimos la semana pasada, como oportunidades para desde la enseñanza acompañar esos aprendizajes, ¿no? Sí, y fíjate, Noé, que cómo cambia cuando uno dice, ¿qué de todo esto me permite impulsar a pensar o a crear nuevas oportunidades? Lejos de, bueno, borremos todo lo anterior o todo lo que hasta acá sabíamos o cómo concebíamos el aprendizaje, porque está mal, porque no se puede, porque, ¿no? Sino que estamos diciendo cómo lo comprendemos como en un nuevo tiempo. Y partiendo de esta idea de las oportunidades didácticas, yo pensaba, ¿qué más relevante que pensar que nuestro trabajo, ¿sí?, que el trabajo docente a lo que nos desafía es a construir estas oportunidades didácticas, que se terminan anclando en esas condiciones de las que vos hablabas anteriormente y que hacías mención en eso. Entonces, ahora nos vamos a concentrar a mirar estas dos cuestiones, ¿no? ¿Qué es continuidad? ¿Qué debe continuar? ¿Qué deberíamos continuar? Respuestas que solamente pueden tener cada uno y cada una de ustedes en sus escuelas, en su contexto, situacionalmente, ¿no? Y qué de todo esto nos genera o nos permite construir y pensar en cómo atravesamos, ¿no?, esto para generar oportunidades. Fíjense, vamos a trabajar primero la idea de las imágenes, ¿no? En esta primera imagen que nos aparece acá, de poder tener la seguridad de atar mi pequeño barco a algo, ¿no? De tener la tranquilidad de que cualquier idea que construya en relación al aprendizaje no va a venir una olita y se la va a llevar, sino que van a tener un sentido más profundo, que van a estar atadas a algo que construimos y que ese algo que construimos es algo de lo común, es algo de lo que nos convoca a pensar el aprendizaje en cada una de las escuelas. Cuando analizábamos estas imágenes decíamos que la soga no sea la que nos ata y no nos mueve, porque uno puede ir tranquilamente, sacamos el nudito y salimos andando, ¿no? Es otra idea, no es un ancla que nos tira al fondo. Nos atamos, nos acercamos a la orilla para repensar si todos están ocupando su lugar en su propia trayectoria de aprendizaje. ¿Vieron cuando uno dice, y que queremos acá ir viendo a ver que no se nos haya caído ningún estudiante, que no se nos haya quedado ninguno en la mitad? Aún estando en el aula,
uno estás dando la actividad, explicaste todo, y siempre quedó ese que por miedo no preguntó, ¿no? Que se quedó como deshabitando el espacio de la actividad que el docente propone. Y eso también nos moviliza, porque el aprendizaje genuino, el aprendizaje potente, como lo estamos pensando, tiene que dar lugar, tiene que poder permitir para que todos, para que cada uno ocupe su lugar en su trayectoria. Y esta idea de lo común, que obviamente va a ser lo común no porque abramos un armario y digamos, acá está lo común, sobre todo esto vamos a planificar, sino que serán los sentidos que históricamente se van construyendo en relación a comprender e identificar qué es lo común en cada una de las instituciones. ¿Qué es lo que se aprende y del modo en el que se aprende en esta escuela, en esta comunidad, en este grado en particular, con la experiencia con determinados docentes? Porque eso también nos transforma en aprendizajes, en comunidades de aprendizajes que no son individuales para nada, sino que son trayectorias individuales que encuentran en lo colectivo lo común, la posibilidad de seguir aprendiendo. No decimos que todos van a aprender igual, lo mismo y al mismo tiempo. Decimos que acá todos van a poder aprender porque el aprendizaje colectivo, desde las tendremos que ver después la esencia que le ponemos a las actividades, pero desde esa posibilidad, lo común nos permite que todos, que cada uno y cada una esté, ¿no?, posicionado desde ese lugar. Sí, ahí me parece relevante destacar, ¿no? Volver a la idea de la cancha, ¿no? Porque eso común implica reconocer las posiciones, no solo de esos estudiantes con esas trayectorias, sino también la relación que tienen con esos equipos docentes, con esos equipos directivos, ¿no? Por lo tanto, pensar aprendizajes colectivos, dijimos que es algo que implica intervenciones, que implica planificación, significa reconocer a los otros con esos puntos de apoyo, pero también con esas resistencias o dificultades que aparecen, ¿no? La idea de común como una construcción, no como algo dado, ni como una recurrencia que aparece, sino como también esa operación que en el marco de la posición política, pedagógica que tiene el director, puede construir con ese equipo institucional para poder encuadrar la tarea, no solo de enseñanza, sino también los procesos que se espera que tengan lugar. Esto es importante entender, ¿no? Porque muchas veces sentimos que lo común está dado, ¿no? Que lo común es punto de partida. Y ahí tenemos que entender que lo común se construye y se reconstruye también en situación. Y en esta idea de saber qué es la continuidad, nosotros animamos al ejercicio de que puedan hacer con sus equipos docentes la pregunta por el sentido de los aprendizajes y por las oportunidades que hoy, en este contexto que sabemos que tiene adversidad, podemos generar, crear, diseñar desde la enseñanza para potenciar los aprendizajes. Esta idea queremos que se lleven, ¿no? De que las propuestas de enseñanza son puentes a los aprendizajes, ¿no? No son autopistas que llegan directo. Los puentes implican atravesar ciertas incertidumbres, tener inseguridades, no reconocer o a veces de forma visible cuáles son los puntos de apoyo al otro lado de la orilla. Pero ese es el sentido, poder pensar que los aprendizajes están y que las propuestas vienen a acercar, a conectar y articular mediante experiencias el desarrollo de los mismos. Y fíjense que pensamos, ¿no? Hoy, frente a qué oportunidades tenemos respecto al aprendizaje. La primera tiene que ver con algo que en estos días nos interpelaba y cuando pensábamos en esa frase nos conmovía, es no hacer más de lo mismo, sino hacer algo más, ¿no? Hay una tendencia en estos días a tener muchas actividades, ¿no? A sobrecargar, a saturar, ¿no? De proveer al otro, ¿no? Actividades, que podríamos pensar una manera de tenerlo, algunos dicen tranquilos, pero en otros casos pasa que huyen de ese tipo de prácticas. Hay que pensar que el sentido del aprendizaje tiene que ir más allá de eso conocido, de eso ya incluso que hacíamos de manera uniforme como práctica de enseñanza. Nos tiene que animar a buscar, y fíjense todas las palabras que hay atravesando el puente: pensar, soñar, saber hacer, crear, ser, desear. Fíjense que habla de una multiplicidad de operaciones cognitivas y afectivas involucradas cuando aprendemos. Y esto tiene que ver
con una meta de aprendizaje, que cuando uno lee documentos siempre está presente, pero a veces no tenemos tanta claridad, y que es la autonomía. Este desarrollo que diríamos que sería como la llegada al atravesar el puente y tiene que ver con la posibilidad que tienen nuestros estudiantes de tomar decisiones sobre esos procesos. Autonomía no implica hacerlo solito, dejarlo que sea independiente, sino que autonomía implica posibilitar oportunidades para desplegar procesos de pensamiento que me ayuden a tomar decisiones respecto a mi persona, a la tarea e incluso a las estrategias que activo cuando yo resuelvo una actividad. Volvemos a insistir que hay autonomía, se promueve la autonomía cuando genero experiencias en donde se pone en práctica la posibilidad de decidir por parte de los estudiantes, pero en simultáneo se generan reflexiones sobre esa experiencia transitada. La autonomía requiere necesariamente de procesos de pensamiento superiores, vinculados a la planificación, a la anticipación, a la evaluación, que no salen por una cuestión madurativa, sino que necesitan de un entorno que motive, que convoque a transitar una experiencia en donde el sujeto en posición activa decide, donde el sujeto en posición activa recurre a esos conocimientos para fundamentar, justificar y encontrar sustento a esas decisiones. Volvemos a centrarnos entonces que el sentido del aprendizaje, con estos que vienen, ¿no?, de la escuela, y esta mirada de la cultura nueva que hoy tiene lugar y que se va configurando en función de las condiciones del entorno, nos genera oportunidades. Diríamos, no nos clausura la posibilidad de poder pensar cómo es que acompañamos a otros. Y en este sentido es que nos metemos acá en las actividades de aprendizaje. Siempre decimos que lo que compartimos son claves para pensar, no son recetas, no son cosas, ¿no?, que implican magia, sino que son claves para pensar lo que hacen nuestros docentes y nosotros, ¿no?, desde esta posición pedagógica del trabajo del director. Sí, fíjense que con esta palabrita de oportunidad, me quedaba pensando, ¿no?, recién, que no es que la pandemia es la oportunidad para salir al trote, ¿no?, con actividades que sean creativas. Lo que siempre es la oportunidad es el sentido didáctico y pedagógico de la enseñanza. Eso, ahí está la oportunidad. Por lo tanto, con pandemia, sin pandemia, en el contexto que sea, la oportunidad está inscripta en la posibilidad de enseñar, ¿no?, y en la posibilidad de aprender. Y traíamos esto que nos había gustado mucho y que nos salió después de una charla y de lecturas compartidas y demás, y decíamos, entonces, si las oportunidades están plasmadas en las actividades de aprendizaje que como docentes podremos generar, la advertencia que tenemos, ¿sí?, en esto de, bueno, si les tenemos que dejar algo, es que no nos agarre la borrachera didáctica, decía yo, y nos mareemos y no entendamos hacia dónde tenemos que apuntar, y que la revolución acá no es en términos de la tecnología y del recurso. La revolución es didáctica, o sea, el cambio, el trasfondo, lo que sacudimos y lo que volvemos a mirar una y otra vez, es esto que trabajábamos anteriormente, que era el para qué, el qué y el cómo, ¿sí? Esa revolución didáctica que nos vuelve a atravesar, no por ser las preguntas clásicas de la didáctica, no las podemos ayornar en este contexto. Y cuando decimos que no es tecnológico, es porque en lo que nos estamos situando básicamente es que lo que vamos a traer son construcciones, ¿sí?, posibles que permitan acceder a otros, no porque solo yo lo tengo y otro tiene que acceder a lo que yo tengo, sino que porque yo genero una propuesta que tiene el conocimiento como eje y que eso lo puedo trasladar, que lo puedo sociabilizar, que puedo invitar a otros a que realice mediaciones simplificadas como les ponemos acá. Y que la idea de los simplificados no tiene que ver con que son simples y fáciles de hacer, sino que las actividades de aprendizaje como revolución en sí misma tienen que ser como esta idea de puente, como algo que medie simplificadamente entre la experiencia del aprendizaje y lo que proponemos. Y acá traemos algunas cuestiones que nos parecen muy interesantes. La primera es volver
a trabajar con la metáfora del puente, ¿no? Esto de qué nos encontraba del otro lado, la oportunidad y todas estas acciones posibles para realizar, y que cuando pensamos en estas mediaciones simplificadas, creíamos como criterios posibles ordenarlas en términos de actividades que primero inviten al otro a explorar su contexto, explorar sus propios saberes, explorar su trayectoria, ¿sí? Invitar al otro a que explore su propia trayectoria. Esto, Senio, vuelvo de la pandemia, no aprendí nada. ¿Cómo que no aprendiste nada? Exploremos juntos lo que sí se haya podido hacer y sacarnos de esta cuestión de que el conocimiento es estanco y que solo voy, lo adquiero en la escuela y me retiro, ¿no? La posibilidad de la experimentación. Quien explora puede después permitir, decidir, tomar decisiones sobre qué voy a experimentar y cómo voy a realizar esos experimentos. Descubrir, que nos parece una capacidad que no debe perderse en los procesos de aprendizaje de un niño y de una niña, el descubrimiento, esta posibilidad de hallazgo, ¿no? Y la cuestión de la posibilidad de expresar aquello que viví, que exploré, que experimenté y que descubrí. Pero volvemos a lo mismo, que todo esto tiene que poder estar traducido en actividades de aprendizaje. Hablamos de un hacer práctico que nos remite necesariamente a que cuando invito a otro a hacer, a lo que lo estoy invitando es a que realice un movimiento cognitivo. Y como ese movimiento cognitivo no es dado tampoco, no es que dice explorar 2 puntos y el niño, la niña o incluso el adulto ya sabe lo que tiene que hacer. Ese movimiento cognitivo implica que también en la actividad de aprendizaje debo entenderla y proponerla como una guía, orientar al otro qué tipo de exploración espero, qué espero que experimente y cómo esa idea del descubrimiento y después expresar lo que sé, lo estoy invitando a que pueda elaborar eso también como un proceso cognitivo, para que la experiencia sea, como decíamos en el encuentro anterior, sea una llave, ¿sí? Que sea una llave de paso que me siga habilitando a otras experiencias posibles y no quedarme anclado en que solamente ese conocimiento y lo que me llevo de él, lo bueno, lo malo, me termine como depositando, ¿no? Como en esta idea de tirándome abajo. Entonces acá traíamos esto de que las relaciones que se establecen con el saber, hay una autora que trabaja mucho en relación a esto, que es Verónica Edwards, con la caracterización, ¿no? Del tipo de conocimiento que se trabaja en las instituciones y cómo nos posicionamos nuevamente, ¿no? En establecer relaciones con ese saber, y que esas relaciones van a tener características sumamente subjetivantes para el sujeto, ¿sí? Por eso son tan importantes las mediaciones, por eso más vale, ¿no? La orientación, la descripción en la actividad, y que sea una potente a 25 actividades en lo que va de la pandemia, y que los chicos vuelvan y nos digan, solo sé que no sé nada, ¿no? O sea, que esta sensación del saber no quede sesgado por cuánto hice, sino en el qué hice y para qué lo hice, qué descubrí, qué experimenté y demás, como describí anteriormente. Y a esto le añadiría la cuestión de la diversificación de las propuestas de enseñanza, ¿no? Pensando en cómo iniciamos, ¿no? En el reconocimiento de las trayectorias, cómo esas propuestas también invitan a generar itinerarios que desde lo común, ¿no? Posibilitan diversos recorridos. Este es un punto, ¿no? Para poder entender cómo la enseñanza en proyección inclusiva tiene lugar. Y volvemos a insistir con eso, a invitar a la pregunta dentro de la comunidad con los docentes, ¿no? Estas propuestas que hasta acá estamos haciendo, ¿a dónde nos llevan? ¿No? Pasando el puente, ¿qué es lo que esperamos que pase? ¿No? Y en este sentido volvemos a algunas palabras que mencionamos en el encuentro anterior, pero que son necesarias que resulten recurrentes para poder centrarnos en la tarea, ¿no? La cuestión de la significatividad, ¿no? La pregunta del para qué y de la intencionalidad que cobra vida en este contexto, de la relevancia, cuando esa relevancia tiene un plano curricular, pero también tiene un plano, diríamos, social, cultural y político. Por eso hablamos, fíjense, de contextualizar la cognición, esta cuestión de
cómo esas habilidades de pensamiento que promovemos, que acompañamos, que guiamos en este recorrido, fíjense, de explorar, experimentar, descubrir y expresar, necesariamente tienen que tener un contexto situado donde el sentido muestre la relevancia. Y volvemos a encontrar la palabra oportunidad, parecería ser una palabra que hoy nos encuentra, ¿no? En esta charla, para pensar, ¿no? Que esta oportunidad es, a mí me sale el momento de pensar en una tríada, en la idea del aprendizaje, en el marco de un contexto y en el marco de una cultura que le da sentido y forma. Ponemos la palabra fondos de conocimiento, y es una categoría también que nos ayuda a pensar que aquellas propuestas que convocan a los sentidos del aprendizaje tienen que ver con no lo que queda en el fondo o lo que cae por su propio peso, sino justamente aquellos conocimientos que están imbuidos y imbrincados con ese entorno sociocultural en donde se mueven nuestros estudiantes. Yo digo, este es el momento en donde, si bien tomamos actividades de cuadernillos o nos llegan materiales que parecerían facilitar en este tiempo, esto no tiene que ser nuestro, diríamos, propuesta integral de enseñanza. Tiene que ser un disparador que ponemos a jugar con el contexto para posibilitar, como decía ahí, la transferencia cercana, la posibilidad de ver esos saberes en movimiento y de pensar, ¿no? Que es tiempo de que las preguntas nos invadan. Nosotros compartimos en la charla de hoy, eh, justamente un video y una reflexión de Melina Furman, ¿no? Donde habla de cómo encender la chispa del aprendizaje. Y eso implica un esfuerzo de un otro, ¿no? Que en algún punto está forzando una acción que invita al otro justamente a encender, a despertar ese deseo por querer aprender y transitar, ¿no? El camino de este puente que venimos pensando en pos de construir aprendizajes. Entendemos que una de las preguntas que surge, ¿no? Y que surge a los equipos docentes es, ¿cómo ser creativos con lo que tenemos, ¿no? ¿Cómo en esta situación seguir siendo creativos? Y ayer, conversando con Micaela, traíamos estas dos imágenes, ¿no? No olvidarnos, ¿no? De esa creatividad que en sí tienen los niños y ese poder de imaginación, ¿no? Pensar en evitar esta cuestión de la rigidez de las propuestas donde todo está dado, donde no hay espacio, ¿no? A ese potencial de trabajar la novedad, de trabajar la sorpresa e incluso la imaginación para poder seguir pensando, ¿no? Y hay una frase que es de un filósofo que está vinculado a las tecnologías y que vuelve a situarnos, ¿no? La importancia de que no, hoy no está el punto o la clave en encontrar los efectos sobre las tecnologías. Volvemos a pensar que las tecnologías son soportes, son medios que nos permiten justamente desplegar, y con esta idea de abrir la creación didáctica, aquella propuesta que primero nos interpeló a nosotros, primero nos convocó a nosotros y que está pensada y sentida en relación a reconocer qué es lo que necesitan aprender nuestros estudiantes hoy. Y acá lo que queda con fuerza, ¿no? Y que podríamos tomar de estas dos imágenes, ¿no? De un niño y de una niña que coincidentemente están pensando en salir de este mundo, ¿no? En irse a explorar nuevos mundos, en ese cohete y traspasar, ¿no? Pero nos quedábamos con esta idea de creer en las posibilidades del aprendizaje, pero también creer en las posibilidades de la creación didáctica, ¿sí? Crear también implica creer en primer lugar que eso va a ser posible. Y no estamos hablando de metas imposibles y que vamos a armar el proyecto. A mí siempre me causaba mucha intriga cuando iba a trabajar en alguna institución o con equipos de directoras y el tema era el proyecto, los proyectos institucionales, y siempre concluíamos lo mismo. No es el proyecto lo relevante, sino la potencia, la posibilidad de creación didáctica que hay en eso. ¿Qué van a aprender los docentes de esta experiencia? ¿Sí? ¿Qué van a aprender los estudiantes con esta experiencia? Porque con amargarnos la vida metiéndonos en grandes proyectos no ganamos nada. La idea pasa por esta posibilidad de aprendizaje. Y en una charla que hace muy poco dio Tonucci, que quienes no hayan tenido la posibilidad de escucharlas, también les vamos a
a dejar un recurso, en este caso es un artículo que salió en el diario. Ustedes saben que muchos países lo tomaron como referencia, en Argentina sucedió eso, para tomar algunas recomendaciones que él hacía, y que vienen a ordenar algunas cuestiones que venimos pensando todos, ¿no? En esta idea de aprender en casa, ya nos está posicionando desde el lugar de que el aprendizaje escolar aún es posible fuera de esta emergencia, ¿no? Pero aún es posible y aún sucede cuando no estamos sesgados a lo rutinario, a las prácticas institucionalizadas y demás. Y acá hay como 5 ejes posibles que recorren entre la posibilidad de aprender la historia con la foto, los rincones de lectura, habitar. Yo me quedaba con esto, que también lo trabajamos en el encuentro anterior, la posibilidad de que el aprendizaje, una de las cuestiones básicas que me deje es cómo habito el mundo con lo que sé, ¿sí? Cómo hacer más habitable también el mundo desde mi experiencia. Fíjense en estas dos viñetas, ¿no?, que tenemos ahí. Una es, ¿no?, este niño pensando, bueno, una escuela alternativa y que sea pronto, ¿no?, que sea ya. Y una segunda, ¿no?, de pensar en que si este virus continúa, arriesgamos de aprender demasiado. Esto solo es posible si concebimos un aprendizaje anclado en lo que describimos anteriormente, en experiencias situadas, potentes y demás. Y para poder compartir ciertas reflexiones al interior de las escuelas, imagino que la mayoría de los que están acá tienen encuentros asiduos con los docentes y demás, y están pensando, es volver a reubicarnos en este camino un poco conocido ya, porque ya nos habíamos hecho esta pregunta en el encuentro anterior, pero ahora la enseñanza y la evaluación es como que han tenido ahí un hijito, ¿no? De golpe aparece este tercer cartel, el aprendizaje, y nos desafía a mirar cómo vamos a hacer, cómo vamos a construir posición frente a la enseñanza y la evaluación, pero entendiendo que el aprendizaje está en el camino. No podemos llevarnos puesto con nuestras prácticas las trayectorias de aprendizajes de otros. No podemos avanzar si no hacemos ciertas preguntas necesarias y condicionantes para seguir pensando en la enseñanza, pero que hoy requieren revisar los procesos que están transitando y los que nosotros estamos construyendo a partir de las condiciones que generamos y ofrecemos en las propuestas de enseñanza y aprendizaje. Y tal como muestra la imagen, parecerían ser, ¿no?, que el aprendizaje está al fondo, que está lejos, o que tenemos que recorrer alguna distancia para encontrarnos. Yo creo que la imagen nos deja como un desafío, ¿no? En qué medida la enseñanza y el aprendizaje, en la enseñanza y la evaluación, como prácticas se unen y nos acercan, en tanto y en cuanto vamos reconociendo los sentidos del aprendizaje. Con esta imagen ratificamos algunas cuestiones que dijimos la semana pasada, pensando, ¿no?, en la necesidad de poner estos 3 procesos de manera interdependiente, no disociados, no distanciados, sino como ensamblados, con cierta sintonía, incluso coherencia, al momento de pensar no solo las prácticas, sino también aquí como una atención a los discursos que circulan dentro de las instituciones respecto a las relaciones entre estos 3 procesos. Y en el marco de pensar cómo la evaluación, hoy diríamos, tomando distancia de las calificaciones, nos ayuda a acompañar y, como bien decía el título de la charla, a cuidar los aprendizajes, es que pensamos, ¿no? ¿Cómo es que cuidamos las trayectorias? Y cuando estudiamos la evaluación y los distintos modos de acompañar o desarrollar estas prácticas, surge el concepto de retroalimentación, ¿no? Algunos lo asocian a la palabra devolución. Nosotras nos sentimos más cómodas pensando la retroalimentación como algo que viene y va, ¿no? No solo que deposito en el otro, sino como un proceso que es dialéctico, que está interrelacionado, y que también es una práctica de evaluación porque lo que nos ayuda es a comunicar cierta información que permite tomar decisiones. Retroalimentar implica devolver, ¿no?, con sentido didáctico y pedagógico a los estudiantes información sobre su proceso. Hoy la retroalimentación
nos acerca un modo de poder sostener esa información que implica valoraciones, pero que también redirecciona. Entonces nos preguntamos, ¿para qué, no? Hoy deberíamos retroalimentar teniendo en cuenta que en el camino está el aprendizaje. Y la primera cuestión surge y está vinculada a esta imagen que con Micaela nos convoca en varios lugares y en varias oportunidades, para pensar que cuando retroalimentamos estamos dando información a ese estudiante sobre lo que ya hizo, sobre un desempeño, una producción, donde reconocemos logros, donde también detectamos obstáculos que aparecieron, pero si nos limitamos a eso, esa devolución tiene una sola mirada o una sola visión que no permite crecer y avanzar en términos de aprendizaje. La retroalimentación nos ayuda a tomar decisiones en función del pasado para el futuro y nos da orientaciones, nos indica qué debemos pensar, cómo lo debemos pensar, qué es necesario revisar, cómo hacerlo incluso, con qué estrategias o alternativas en pos de alcanzar esos aprendizajes que esperamos, deseamos o estamos, como dijimos hoy, necesitando alcanzar. Tal cual, fíjense que en esta imagen que bien describía Noé al principio, ¿no? Nosotras decimos, bueno, las decisiones en la vida misma uno las toma, ¿no? Uno no solamente va todo el tiempo así para adelante como el caballo, ¿no? Sino que en algún momento siempre recuperamos cuestiones. Terminábamos de hacer este anclaje entre mirar la concepción más clásica del aprendizaje y poder ponerle nuevos lentes hoy. Por lo tanto, para que esas decisiones sean con sentido, lo que nosotras pensamos es, bueno, ¿cómo hacemos? Nuevamente vienen las preguntas acá del para qué y el cómo, que son cruciales para la didáctica. Y en el cómo vamos pensando en tres cuestiones que nos parecen como interesantes y relevantes para ser consideradas, al menos. Hay otras, pero estas nos parecen como muy interesantes. La primera es trabajar la idea de que la retroalimentación le invite al otro a un espacio donde la recepción de lo que tengo para devolver, ¿sí? De lo que tengo para compartir, que es una valoración, ¿sí? Y que puede estar sesgada por un montón de otras cosas, que sea lo más justa y amorosa posible. Fíjense que nosotros hablábamos del cuidado de las trayectorias de aprendizaje. Por lo tanto, una trayectoria de aprendizaje debe ser cuidada también desde las acciones éticas, morales, ¿no? Que vamos tomando. Reflexionar junto con el otro. No es posible que alguien se siente ahí a que uno le devuelva todo el tiempo todo lo que hizo, cómo lo hizo, lo bien y mal que estaba. Invitar al otro a que sea una reflexión compartida el momento de la retroalimentación. Y que en ese sentido nosotros decimos que sea nutritiva, ¿no? En esta segunda imagen hay un combo de frutas y verduras como nutritivas para el desarrollo de algo muchísimo mejor. Y en la tercera cuestión que traíamos es que nadie de la nada acomoda, ¿no? las ideas en soledad y de golpe un día aparece y dice, ya está, ya aprendí, lo sé todo. Necesitamos nuestros tiempos, pero siempre estamos necesitando, digamos, esa palabra, esa orientación, que la retroalimentación me oriente, me guíe, que sea una palabra, que sea una indicación, que sea una devolución de la manera en la que mejor nos quede sistematizarla por la cantidad de estudiantes que tengamos y demás, eso no cambia. Lo que estamos hablando acá es la intencionalidad, ¿sí? Es la intencionalidad, es hacia dónde voy a dirigir este mensaje de retroalimentación. Recuerden que hablábamos de que la enseñanza tenía como una cuestión potente y que la enseñanza era comunicación didáctica. Por lo tanto, acá vuelve a entrar con fuerza el mensaje. ¿Qué mensaje retribuyo, ¿no? ¿Qué mensaje retroalimenta al otro en su trayectoria de aprendizaje? Y la tercera cuestión es, bueno, ¿cuándo hago todo esto? ¿En qué momento? Reivindicando la idea del proceso. Y pensábamos que los momentos para la retroalimentación, así como esto que caracterizaba a Noemí anteriormente, deben ser justo y a tiempo, ¿no? Una retroalimentación justo a tiempo genera otras nuevas condiciones para el aprendizaje, ¿sí? Piensen ustedes
¿Qué sucede cuando en la obstinación, ¿no?, de que el otro entregue trabajos prácticos, le decimos, bueno, no importa, ahora tenés que entregar los 7 trabajos prácticos? Y hay chicos que corren y arman todos los 7 trabajos prácticos juntos, vienen y te los dan, ¿no? Y uno dice, listo, genial, cumpliste. ¿Cuál es el sentido didáctico pedagógico de una acción de ese tipo? Cuando no hubo una retroalimentación a tiempo, porque no hubo comunicación, porque no hubo ni justicia, ni amorosidad, ni nutrición en ese proceso que estamos reivindicando. Por eso decíamos en la charla anterior, ¿no?, con el otro grupo, de que el para qué, que las decisiones que me permita tomar la retroalimentación, no sea para volver para atrás, para volver a pasar por eso mismo que ya transité, ¿no? Y pongo así como entre paréntesis la repitencia y todos estos procesos que tenemos tan encarnizados e institucionalizados. Eh, Pensar en que hacia dónde apunta, ¿sí?, el mensaje de retroalimentación, que tiene una potencia, como todo lo que hacemos en la enseñanza, muy de impacto subjetivo hacia el otro, ¿no? De huella, de marca y demás. Así que en ese sentido es que pensar y posicionarnos, y de que nuestro mensaje comunique no solamente lo que nosotros creemos del proceso del otro, sino ser claros con lo que vamos a transmitir. No vamos a emitir juicios de valor solamente porque a nosotros de golpe se nos ocurre evaluar desde un eje particular. Los criterios necesitan ser repensados hoy más que nunca. Y creo que en este sentido la retroalimentación, hay mucha bibliografía, ¿no?, escrita al respecto para quienes estén interesados, da una de las claves y se presenta como una práctica evaluativa en el marco de la enseñanza que permite seguir y acompañar, ¿no? Qué mejor que nuestros estudiantes sepan, ¿no?, cuáles son las decisiones que han tomado y qué orientaciones en términos de acompañamiento y de cuidado, hoy dijimos esto en términos de condiciones de sostén y andamiaje estamos favoreciendo para pensar, y volvemos a esta palabra, ¿no?, el sentido de lo que estamos aprendiendo en estos días. Recapitulando, hoy queremos que quede instalada la pregunta, ¿no?, por cómo estamos reconociendo y acompañando institucionalmente las trayectorias, cuáles son las prácticas de cuidado centradas, ¿no?, en creaciones didácticas que se están proponiendo los docentes y las docentes, y en este marco, cómo herramientas de la evaluación como la retroalimentación nos permiten seguir, sostener y reorientar los procesos de aprendizaje. Ujú. En este marco, como todas las semanas, invitamos a entrar a la plataforma, todo lo que compartimos de manera veloz está desarrollado allí, con textos, con videos, que vuelvo a repetir, tienen el sentido de enriquecer la comprensión de lo que pensamos, pero también disparar recursos y materiales para trabajar en las distintas comunidades, ¿no?, con los equipos docentes también estas temáticas, y en esta oportunidad nosotros hemos abierto un foro de intercambio que viene a pensar qué estamos haciendo, reconociendo la singularidad de cada institución, de cada trabajo con los estudiantes, pensando, ¿no?, cuáles son aquellas prácticas de cuidado que estamos trabajando, qué oportunidades estamos reconociendo en este tiempo para, ¿no?, crear didácticamente, y los invitamos también a poder interactuar entre nosotros. El sentido de estos espacios es generar conversaciones pedagógicas que enriquezcan nuestra tarea para salir de la soledad. Recuerden, ¿no?, que la soledad era una posición, ¿no?, en la que podíamos quedar. Entonces invitamos, ¿no?, en esta idea de encontrar lo común como construcción, a reconocer las intervenciones y aportes de otros compañeros que son parte de esta sede, qué está pasando en esas escuelas y cómo hoy están encontrando, decíamos, oportunidades para recentrar o repensar juntos el sentido de los aprendizajes. La semana que viene vamos a tener la última charla de este ciclo y entendemos que mucho de lo que ustedes van diciendo en el foro, en el cuestionario que teníamos la semana pasada y en este nuevo espacio de intercambio que se abre, nos nutre para pensar la necesidad de instalar ciertas temáticas, como en este caso es Enredados en Pandemia, la relación de la escuela con las familias y otras instituciones de la comunidad. Creo que llegamos y nos pasamos 4 minutos, pero creo que Estela, no sé si estás por ahí.
Ahí Sí, vi- sí, Nos aquí pasamos estoy. 19 minutos. No, pero nos entregaron Ah. con el tiempo que teníamos a favor, ¿no? Sí, chicas, estuvieron re bien con el tiempo. Bueno, un placer siempre escucharlas. Estuvo muy buena la propuesta de hoy. Y nada, agradecer la participación de todos, la presencia de todos en esta charla, todos y todas. Y nos vemos el próximo martes, ¿sí? Así que si no hay nada más para agregar, será hasta el martes siguiente y recuerden participar en el foro. Estamos un poquito densas con este tema, pero es importante para todos. Así que bueno, gracias y hasta el martes próximo. Abrazo, chau, chau, que anden muy bien. Muchas gracias. Chao. Muchas gracias. Chao, chao. Gracias, abrazo.